Estamos en el espacio Género en Sintonía, donde vamos a estar conversando todas las semanas con mujeres de distintas disciplinas, distintas áreas también de la sociedad, que vamos a estar también obviamente conversando de temas con perspectiva de género. Y hoy día nos corresponde el espacio que tenemos en acuerdo también con el proyecto Inés de Género. Son investigadoras de la Universidad de la Frontera que también están realizando aportes en distintas disciplinas e investigaciones, y en este caso de las ciencias sociales y de la comunicación. Estoy con Sandra López, quien también nos ha acompañado en otras oportunidades, y hoy día además es directora del proyecto Anillos, que también hemos estado conversando de él: prácticas sociales discursivas y trayectorias políticas en los siglos XX-XXI, mujeres organizadas en la Araucanía. ¿Cómo estás, Sandra? Y gracias por estar en este espacio con todos y todas. Súper bien, muchas gracias por la invitación para hablar nuevamente de temas relacionados a la temática de género. Sí, yo quiero, después vamos a entrar un poquito más en el proyecto, pero me gustaría como más también desde el ser mujer investigadora. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos que enfrentan hoy día las mujeres investigadoras en el país? Considerando que, independiente que existen proyectos, por ejemplo, que lo que buscan es fomentar precisamente la perspectiva de género y la participación de mujeres en aquello, igual hay un porcentaje que siempre estamos en brecha, ¿no? Seguimos en una brecha importante. Bueno, es difícil hablar en términos obviamente generales de todas las investigadoras, pero al menos mi realidad y de muchas otras colegas con las que hemos hablado, estas temáticas que a veces las hablamos de pasillo, hemos hablado mil veces, generar espacios para conversarlos tal vez más, no sé si institucionales, pero más formales. Yo creo que tiene que ver con el tema de la conciliación, sobre todo de la vida familiar, personal, con el trabajo, ¿no? La exigencia es muy fuerte, es muy dura, y obviamente cuando estás a cargo de una familia, de hijos, hijas o de padres, madres, abuelos, etcétera, se vuelve muy, muy exigente, muy complejo, tiene a veces costos en la salud física, también en la salud mental. Y creo que ahí, a propósito de las brechas, hay un tema asociado a que no hay, si bien se han incorporado algunos temas como obviamente reconocer el postnatal, ¿no es cierto? Creo que la vida cotidiana en general para las mujeres todavía es mucho más exigente en dedicación, y eso hace que finalmente estés de alguna manera realizando esta tarea en un contexto muy complejo, porque tienes que resolver, estás de pronto acá hablando de esto y pensando que después tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela y tengo que ir a comprar la colación de mañana. Entonces creo que eso de lo que se habla poco, tal vez ahora se habla un poco más, que es conciliar la vida personal, familiar con la investigación, es un tema difícil y complejo. Y otro creo que tiene que ver también con las condiciones muchas veces contractuales. No en todas las áreas, por supuesto, pero es un tema que están los datos estadísticos, están, digamos, los diagnósticos respecto a que también las condiciones en general en que los investigadores estamos son mucho más desventajosos en términos de condiciones contractuales. Nos cuesta mucho más llegar a una planta, nos cuesta mucho más jerarquizarnos, estamos en muchas desventajas, como también en lo que es liderar proyectos, liderar publicaciones científicas. Hay estudios, me contaba de hecho un colega hace poquito en el área de las matemáticas, en la última convocatoria Fondesit había solamente quedado una mujer en lista de espera, entonces, porque había pocas propuestas, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con estos dilemas que se te generan, porque obviamente es imposible cumplir en todas las áreas, en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Y ahí, en el fondo, independiente de los costos, que en el fondo también comparto un poco tu percepción y porque también estamos en el ámbito de lo académico, y hemos podido conversar con otras mujeres que también ejercen también como docentes, académicas o investigadoras. ¿Cuál es el impacto que crees tú que tiene el estar en una posición de alguna manera como de liderazgo en el área de la investigación para precisamente ir estrechando estas brechas? Bueno, yo siempre he sentido de que tener un lugar de liderazgo te implica, de alguna manera, asumir la responsabilidad de abrir un espacio.
de abrir un espacio en esas brechas justamente, de ir tratando de acortarlas para otras investigadoras, para otras docentes, para las más jóvenes, para que efectivamente sea mucho más llevadero, digamos, y no te lleve la vida finalmente esto, porque en realidad hay todo un discurso respecto a promover la familia, promover la maternidad, y finalmente la vida real, eso se vuelve súper difícil y se vuelve un nivel de exigencia que es muy agotador, y eso en general redunda después en lo que decía antes, algunos problemas de agotamiento, etcétera. Y creo que finalmente para mí al menos significa esto, ¿no? De decir, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad para visibilizar estas cuestiones, porque creo que es importante no dejarlas como en un segundo plano, ¿no? Como si fuese algo que no fuera parte de la investigación, porque es parte de nuestra vida también, visibilizar estas temáticas y también abrir estos espacios, obviamente, para otras colegas que también están investigando o que están, bueno, ahora haciendo sus postdoctorados, doctorados, y que les ha costado también encontrar un espacio, y creo que abrir estos espacios es fundamental para ellas también. Sí, y en relación un poco también al área de la investigación del proyecto Anillo, por ejemplo, y esas historias que finalmente ustedes, estas mujeres, han podido ir recopilando también en el largo ya de 2 años del proyecto. ¿Cómo crees tú que también impactan o van a impactar a mujeres jóvenes o de generaciones, digamos, más mayores, que conozcan de la investigación, conozcan de estas historias? Un poco también lo mismo, pero desde el nivel de quienes van a ser parte de esta investigación. Claro. Bueno, yo creo que una cosa muy linda, muy hermosa que tiene el proyecto es que justamente hacemos memoria histórica de mujeres, y de mujeres que han ocupado a lo largo de la historia del siglo XX, en el caso de la línea nuestra de la Universidad de la Frontera, bueno, también en el caso de las mujeres que actualmente tienen un nivel de liderazgo, ya sea en el mundo sindical o político o social o incluso religioso. Creo que es muy interesante rescatar esa memoria, porque son mujeres que han quedado, muchas de ellas, perdidas en la historia, ¿verdad? Es como que hay lugares incluso donde pareciera que toda la historia de esos lugares es una historia masculina, como que las mujeres no tuvieron ningún rol. Y las mujeres han tenido un rol, muchas han estado en espacios políticos en un momento en que las mujeres no estaban en los espacios políticos, fueron las primeras candidatas a regidora, mujeres mapuche que escribían, por ejemplo, y creo que ese rescate de esa memoria, como nosotros hacemos trabajo también con mujeres, con organizaciones, en talleres, ese ir y venir entre la historia. Hace poquito nos llegó, de hecho, una foto de una colega que la donó su esposo, que era de una sociedad mutualista en Victoria el año, si no recuerdo mal, 1949. Y eran alrededor de 30 mujeres que aparecen en la foto. Entonces tú dices, qué impresionante el rol que han tenido las mujeres en este territorio, en la historia. Y el poder llevar eso a la actualidad, hablar con las mujeres actuales que tienen algún rol en alguna organización y mostrar esa historia, que ellas recuerden y ellas nos traigan también otras mujeres de la historia, y llevarlo también a los colegios, como lo hemos hecho el liceo y como estamos proyectando también, hacerlo para incorporarlo, ojalá dentro de, no sé si el currículum, pero al menos dentro de, digamos, de actividades a nivel local, en los liceos, en las escuelas. Creo que es muy interesante en términos de impactar también a las niñas, y niños y niñas, ¿no es cierto?, niñas en general, y jóvenes, para que también puedan proyectar, ¿no? Porque obviamente mirar el pasado siempre tiene un sentido futuro, ¿no? Puedan ver y puedan empoderarse en el sentido de todo lo que las mujeres han hecho y también podemos hacer en este territorio. Finalmente es recuperar esa memoria, una memoria, pero también contada con la voz de mujeres, porque nos pasa también en la historia, ¿no? Que la historia generalmente en Chile está contada por hombres blancos, hegemónicos, ¿no? O sea, en el fondo también ahí hay un patrón que nos rige de alguna manera, pero aquí en el fondo son estas mujeres a través de los documentos, a través de los recortes de prensa que ustedes han tenido que recopilar, de testimonios de sus familiares o, ¿no? Gente que
supo de estas historias. Exacto. Bueno, está la memoria en ese sentido es política, ¿no? En el sentido que tiene un objetivo, que aquello que se olvida no existe, ¿no? Y por lo tanto hacer memoria histórica implica volver a traer a la actualidad el rol de estas mujeres. Y claro, yo creo que lo bonito que tiene es que combina, por un lado, el rescate en los archivos de prensa, que además hay material muy interesante en las bibliotecas locales, en Angola en particular. Hemos trabajado mucho en la biblioteca municipal, también en Victoria, también aquí en la biblioteca Galo Sepúlveda, en archivos de cartas, de fotografía, que es un material maravilloso, que muchas veces las mujeres llegan con ese material, pero esta memoria oral también que hemos intentado hacer con las mujeres en los talleres, donde recuerdan una dirigente gracias a la cual actualmente hay un CEFAM en un lugar, o que fueron las primeras mujeres que lucharon por la vivienda, o no sé, que tuvieron un rol en el ámbito de la salud. Creo que eso, esa memoria oral, que no está en la prensa muchas veces, porque también hay que pensar que en la prensa no están todas las mujeres, la prensa también obviamente responde a cierta esta estructura. Exacto, que estábamos hablando, ¿no? De esta historia contada desde una muy masculina en general. También hemos rescatado, y ahora se hizo, hace poquito se inauguró el día viernes pasado, creo que estuviste ahí, justamente parte de los hallazgos del proyecto en torno a las mujeres periodistas. Ahora vamos a ir a Lautaro también con esta muestra que va a ser itinerante, pero de alguna manera ese rescate es súper importante por lo mismo, ¿no? Porque en general la prensa también ha sido muy masculina. Estamos en un territorio también que se ha conformado desde un hecho violento, como fue una ocupación militar, y por tanto rescatar también a estas mujeres que en distintos momentos, no sé, en los años, durante la dictadura, mujeres que aquí en Temuco marcharon por la paz a raíz de hechos de represión policial, ¿no es cierto?, por las calles con una valentía también y liderando también estos procesos. Yo creo que también tiene que ver con reflexionar nuestro presente, que no es fácil, que es un presente complejo en términos sociales y políticos, pero que también yo creo que nos debería llevar a pensar tal vez la posibilidad de que las mujeres han marcado tal vez un camino de cómo tal vez reconstituir, ¿no es cierto?, las relaciones desde un lugar distinto tal vez, que no es la violencia. Preguntarte, Sandra, ¿qué significa también para ti y como investigadora ser parte de este proyecto también de género apoyado por el Ministerio de Ciencias, donde en el fondo lo que se busca, como ya habíamos conversado, es a través de alguna manera, estas investigaciones, apoyar o más bien también difundir, visibilizar temáticas con una perspectiva de género que muchas veces quedan o digámoslo, históricamente no eran muy tocadas dentro del área de las investigaciones en las universidades? Bueno, yo creo que es sumamente importante y un gran logro que haya financiamiento para proyectos con enfoque de género, como el nuestro también, o como el INES de género. Me parece que da cuenta de un cambio también y una política consciente, ¿no es cierto?, desde el mundo de la ciencia por incentivar este tipo de investigaciones. Y evidentemente, por lo menos en el área nuestra, nos hemos dado cuenta que aunque pareciera que avanzamos mucho en temas de género, que hemos avanzado a disminuir estas brechas, cuando tú vas luego a terreno, cuando tú vas a relevar un poco la historia, te das cuenta de que todavía hay mucho por hacer. O sea, yo siento que más que llegar a un punto óptimo, todavía me da la impresión que estamos partiendo, ¿no? Y que hay tremendos aportes que se pueden hacer. Desde nuestra experiencia, al menos, por ejemplo, este tema de la memoria histórica y el impacto que ha tenido el trabajo también que hemos hecho a nivel local, en este empoderamiento, en esta articulación también con la comunidad y con las instituciones, creo que muestra que hay un potencial enorme y que creo, bueno, que este tipo de proyectos finalmente potencian todo ello y también abren camino para otras investigadoras, que yo creo que eso es relevante, ¿no? No es lo mismo cuando una empezó y que no había muchas referentes y era difícil el camino a luego ver que ya existen proyectos, que hay una política consciente, que la misma universidad lo está incentivando, y yo creo que eso es súper valorable y obviamente te hace mucho más llevadero y también te sientes mucho más respaldada para desarrollar este tipo de proyectos. Porque también ahí está la formación, por ejemplo, en posgrado. O sea, también hay estudiantes de posgrado, por ejemplo, que se suman a estos proyectos de investigación. No solo son investigadoras, exacto, o también hay investigadores, porque en la línea de la Universidad de Chile también hay investigadores, hombres, digamos, que se suman. Por lo tanto, también está ser referente para a lo mejor estas estudiantes de... Exacto. Tenemos un equipo de
de profesionales y ayudantes de investigación, que son colegas que, digamos, están en general o han terminado sus magíster o están en ese proceso, y tesistas de pre y de posgrado, tanto doctorales como magíster como de pregrado, que justamente permiten hacer esa articulación. También están vinculados al proyecto estudiantes de pregrado, por ejemplo, en la carrera de periodismo, en el caso de la línea de la Universidad de Chile de sociología, y eso justamente permite ir haciendo este impacto, que es lo que nos interesa hacer, ¿no? A veces incluso hay estudiantes que vienen y nos dicen que quieren articularse de alguna manera al proyecto, y todo eso obviamente permite ir ampliando de alguna manera este impacto. Lo vemos también como muchas veces en las asignaturas de tesis o de tesina hay interés por estas temáticas, así que en ese sentido es muy gratificante, y como te digo, siento que al haber ya más visibilidad y más apoyo institucional también, eso permite tener de alguna manera más espaldas también para poder desarrollar y potenciar de alguna manera este tipo de trabajo. Sí, y ahí en el fondo, para las niñas que son más, a lo mejor, más en la etapa todavía, a lo mejor están pensando qué hacer de su futuro, si estudiar en la universidad o no, o que me gustaría ser investigadora, pero a lo mejor también existen dentro de la misma investigación, también hay estereotipos, ¿no? De pensar de qué es lo que debería o cómo debería ser una investigadora. ¿Cómo crees tú que también esto aporta a hacer a influir en las decisiones, por ejemplo, de niñas, en adolescentes, en jóvenes que a lo mejor ven en la investigación oportunidades profesionales o no sé? Ahí crees tú, a lo mejor hoy día, cuando tú dices, nosotros queremos que el proyecto Anillos, digamos, también llegue a los colegios. O sea, también ahí hay un impacto súper concreto. Mira, yo creo que, nuestro objetivo, sobre todo en el último año del proyecto, pero de hecho ya estamos planificando reuniones con la Seremi de Educación y cómo vamos a ir impactando ahí, generando algunas alianzas. Pero yo creo que lo podemos observar mucho cuando efectivamente en el pregrado, sobre todo en estudiantes que ingresan los primeros años, te dicen, bueno, yo profesora la he visto, o cómo puedo seguir porque a mí me interesa esto, me gustaría investigar tal tema, me gustaría saber cómo se puede hacer. Y es esto de tener referentes. O sea, yo recuerdo cuando ingresé hace muchos años atrás, no había investigadoras en el área de comunicación ninguna, a nivel local me refiero, ¿no? Tal vez había referentes a nivel nacional, pero no a nivel local, y siendo una carrera que normalmente la mitad de ella eran mujeres. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Ninguna mujer se interesó en investigar o por qué se perdieron en el camino? Luego hay muchas tituladas que te dicen, mira, a mí me gustaba esto, pero no encontré el espacio para hacerlo. Entonces, creo que eso pasa en muchas áreas. Estamos hablando de humanidades y ciencias sociales, ni hablemos de ingenierías, que hay una política también ya hace los últimos años para impactar ahí también conscientemente. Pero creo que esa es la clave, digamos, como que puedan por un lado tener referentes, ver qué se puede hacer, y luego también ver que hay un camino para recorrer, que es un camino que más o menos ya se puede ir marcando, ¿no? O sea, cómo se puede ir avanzando, no solo estudiar, digamos, en el posgrado, sino también vincularse a proyectos, ¿no es cierto? Cómo también una va acogiendo también a estas colegas que se van interesando, y cómo estas jóvenes, cuando nosotros vamos a estos talleres en los liceos, también les vamos mostrando lo que vamos haciendo. Y creo que eso genera un impacto que les permite verse, ¿no? Referenciarse y decir, bueno, a mí me gustaría más adelante estar ahí o hacer este tipo de cosas, y yo creo que eso es lo más gratificante finalmente. Del trabajo, del día a día, del terreno. Yo sé que hace poquito estuviste en Argentina. También en el marco también de congresos que te llevaron también por el proyecto, ¿no? Para contar, y ahí también es interesante las redes que se van generando. Entonces, tengo apunto a dos lados, porque tú eres periodista. No sé, por un lado, me gustaría que si nos pudieras contar qué pasa al otro lado de la cordillera. Hoy día están viviendo además un proceso político distinto, donde se han restado, por ejemplo, fondos para ciertos ministerios, donde hay otros que han sido eliminados, ¿no? Donde hoy día hay instrucciones del mismo gobierno, por ejemplo, en temas de políticas de género, ¿no? Que antes existían y ahora ya no. Eso por un lado, y por el otro lado, desde la mirada, desde el periodismo, también cómo en tu visita y los espacios que pudiste compartir, viste las comunicaciones con este enfoque, ¿no? Con esta perspectiva. Esas son dos en una. Perfecto.
Bueno, en términos como una mirada más periodística, te diría que, bueno, hay una sociedad que se polarizó, que tú lo puedes palpar en lo cotidiano. Si bien había un cierto nivel de pobreza que uno podía ver de los últimos años, eso se disparó. O sea, vemos niños en la calle, jóvenes en la calle, familias en la calle pidiendo, durmiendo. El crecimiento como exponencial de la pobreza producto de la subida de los precios es como muy impactante. Bueno, yo además vivía ya muchos años, entonces sé cómo era un poco la vida antes. Y desde el punto de vista de la investigación, del mundo académico, hay mucho temor. Hay mucha preocupación y de hecho lo hablábamos con una colega hace un ratito y me pasa también con gente conocida que están planteando irse a Argentina, ¿no? Hay muchos colegas interesados en venirse a Chile, por ejemplo, que bueno, es una conversación igual que yo les planteaba respecto a que acá la academia es neoliberal y por lo tanto es otra lógica de un ritmo muy fuerte de producción. O está empezando a irse a España, a otros lugares, porque obviamente hay un ataque, digamos, a todo lo que es investigación, a una devaluación de lo que implica la producción científica, la universidad, que además allá tiene una impronta muy importante como una universidad pública, gratuita, que incluso en la época de Menem, que yo estaba allá, era estudiante universitaria, fue atacada también, sin embargo se resistió con grandes movilizaciones y se logró mantener esta universidad con un perfil muy público. Y ahora nuevamente hay como un ataque digamos, tanto al ámbito de la investigación científica como a la universidad pública. Vamos a ver qué pasa, pero hay mucha preocupación, te diría, porque además es como de alguna manera estos mínimos civilizatorios, comillas, más allá que cuestionemos no la palabra civilización, pero hay ciertos mínimos que siempre estuvieron instalados que de alguna manera estos discursos de Milei llegan a cuestionar, y el problema es que al haber cierta legitimidad social, porque hubo un importante sector que lo votó por él, se legitima y por lo tanto, como te digo, muchas personas pensando en irse de Argentina que están en el ámbito de la investigación. Y de hecho también hay muchos jóvenes que llegan a Argentina a estudiar, por ejemplo, carreras profesionales. Claro. Por lo tanto, también ahí ha habido, porque también hay discusiones con respecto a las decisiones que el gobierno está tomando en relación a esas personas. Digamos, a los chilenas que llegan a estudiar a las universidades, y en el fondo también se ha cuestionado. Se ha cuestionado y se quiere cobrar o se quiere limitar. Exacto. Sí. O sea, yo creo que ahí es bien importante esa reflexión, además que desde la perspectiva que tú pudiste compartir también, por lo que hablábamos antes y porque también nos conocemos y vi tus redes, por ejemplo, con las mujeres de la Plaza de Mayo, ¿no? Hoy día también el cuestionamiento y el cuestionamiento directo, ¿no?, del gobierno a una realidad, o la negación más bien, ¿no?, de las víctimas también de la dictadura que ellos vivieron. Exacto, ¿Cuál es también la percepción que tú te traes o lo que pudiste ver de eso? ¿Cuál es la preocupación que existe ahí para el mundo de los derechos humanos? Claro. Bueno, justamente una de las actividades que nos invitaron en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que nos invitó una diputada, junto con también donde participa una de las madres de Plaza de Mayo de La Plata, está también la agrupación de las abuelas de Plaza de Mayo, familiares, hijos. Justamente es esta preocupación por el negacionismo. O sea, nosotros justo coincidió con que estuvimos con la conmemoración de los 48 años, si no recuerdo mal, del golpe militar en Argentina, y había, de la dictadura, digamos, y había fue muy masivo y había una gran preocupación por este discurso negacionista. Son 30.000 desaparecidos en Argentina y es un tema también donde había muchas cosas instaladas también, ¿no? Desde el punto de vista de la reparación, ¿no es cierto?, de la memoria histórica, muchos sitios de memoria, muchas políticas también reparatorias. Y a propósito de las comunicaciones, porque me lo preguntó en una de las entrevistas radiales que nos hicieron, nos preguntaban sobre este tema de estos discursos, ¿no?, en Chile, ¿no?, haciendo comparación con Chile y cómo salir de esto a propósito del estallido. Yo le decía, bueno, si alguien tuviera la receta sería más sencillo. Es muy complejo, en verdad, porque hay, digamos, construcción de discursos, hay construcción de subjetividades que se basan en el negacionismo, que se basan en la mentira abiertamente, y es muy difícil, digamos, poder actuar sobre ello desde la verdad, ¿no es cierto?, desde la evidencia, porque el rol hoy de las redes sociales, de los medios de comunicación, a propósito también de la otra pregunta que tú me hacías, es muy importante y al mismo tiempo no tiene mucho control. O sea, cualquiera dice cualquier cosa y eso, bueno, una vieja, ¿no es cierto?, premisa de
del nazismo, ¿no? De Goebbels respecto a miente, miente que algo quedará. Entonces eso lo hemos observado y obviamente hacer de alguna manera un periodismo basado en la evidencia, en la verdad, se vuelve complejo en un escenario donde pareciera que la verdad ya no importa, ¿no? Entonces es muy complejo finalmente, sobre todo en países que vienen de crisis de muchos años, ¿no? Entonces obviamente cuando ya hay una crisis política y económica que se arrastran de muchos años, así como pasó con el nazismo también en algún momento, hay un sector de la población dispuesta a escuchar aquello que tal vez es la solución más fácil y más simple, ¿no? Digamos el populismo duro también. Claro, ¿no? exactamente. Duro puro. Bueno, para ir finalizando esta conversación, que la verdad es que podríamos estar mucho rato, pero ¿cuál crees tú que es, o qué reflexionarías tú con respecto a la relevancia que tiene que hoy día también estemos mirando las investigaciones, la ciencia, con este enfoque de género, ¿no? Como que ¿cuál va a ser, crees tú, a lo mejor el impacto que no solo tu investigación pueda generar, sino es que también la de otras investigadoras que hoy día también están trabajando, independiente, como bien contabas al principio, de estos obstáculos, ¿no? De varias cosas que a lo mejor para los investigadores no tienen que estar peleándola, ¿no? Y eso, me gustaría que a lo mejor también lo reflexionaras antes de que nos despidiéramos. Mira, yo creo por un lado que hay una producción de conocimiento que es inédita en términos que son algunas de estas temáticas, si bien pareciera que se ha instalado como con fuerza este tema de género en los últimos años, hay un vacío importante en términos de la investigación en temas de género, al menos nosotros lo hemos relevado en términos de la memoria histórica, al menos local, regional, y creo que por lo tanto va a haber hay también en los otros ámbitos que se está investigando, hay una producción de conocimiento que va sin duda a ser un aporte, ¿no? Porque son vacíos que existían y que ahora con esta investigación ya se convierten en aportes, que luego se plasman en artículos científicos, en libros, en devolución también a la comunidad, en podcast, de todo tipo de productos que circulan también socialmente. Y por otro lado, lo que hablábamos antes, yo creo que el poder mostrarle también a las colegas más jóvenes o a las que se puedan proyectar también, que tal vez están todavía en el liceo, ¿no es cierto?, pero que les interesa como este mundo, los primeros años de la universidad, que es posible producir conocimiento, que es posible hacer investigación, que podemos darle también un enfoque de género. Creo que eso también es súper relevante y abrir estos espacios, ¿no?, finalmente, para que ya de alguna manera no sean espacios tan masculinizados y efectivamente las mujeres nos tomemos también a esos espacios y también mostremos que también lo hacemos bien y que también podemos producir y generar un conocimiento que es un aporte también a la sociedad, que finalmente es lo que importa, ¿no? Sandra López, académica, doctora Sandra López, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, también académica de la carrera de periodismo, de posgrado, y además directora del proyecto Anillo. Dame tú el nombre completo, porque te lo sé de memoria. Siempre te lo sabes de memoria, sí, por supuesto. Me imagino. Mujeres organizadas en la Araucanía, prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas en el siglo XX y XXI. Pero el nombre de fantasía del sitio web y de nuestras redes es Mujeres Históricas Araucanía. Sí, bueno, eso es importante. ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, información del proyecto? Si hay alguna mujer, bueno, da lo mismo, hombre, mujer, familia, sí, que por ejemplo diga, oye, ¿sabes qué? Yo supongo que mi bisabuela, mi tatarabuela, no sé qué, te encontré un documento. ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, nos pasa que nos escriben mucho por redes sociales, nos ha pasado que nos contactan para hablarnos justamente del rol que han tenido madres, abuelas, bisabuelas y lo que te digo, Instagram ha sido como el medio o Facebook sobre todo, ¿no? Mujeres Históricas Araucanía, el sitio web Mujeres Históricas Araucanía que también tiene ahí para enviar correos, pero yo diría que las redes sociales han sido como un espacio de interacción súper importante con familias, mujeres y con la comunidad en general. Gracias, Sandra, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan con UFRO Medios.